Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos aquí en la serie Leemos la Biblia en un año y en este caso voy a responder a una pregunta que me hicieron con respecto a lo que la Biblia dice de algunos acontecimientos. Y aquí nos escribe uno de los suscriptores y que está siguiendo la serie. En cuanto a la historia de José, dice: hay hechos que solo se entienden bajo la soberanía de Dios, punto. Y es verdad, no hay una explicación, porque uno quiere intentar acomodar acontecimientos, tratar de trazar relaciones, entender los porqué de ciertas cosas, y uno realmente se topa contra una pared porque no tenemos la omnisciencia que tiene Dios, no sabemos todo lo del pasado, no entendemos mucho de lo del presente y no sabemos el futuro, pero Dios sí lo sabe y en base a eso tiene una perfecta agenda para cumplir su propósito. En este caso era el propósito de redimir y de guardar al pueblo de Israel, y por ende él permitiría todo lo que vendría a futuro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pregunta el hermano lo siguiente: si Jacob era profeta y tenía relación íntima con Dios, ¿por qué no se dio cuenta del engaño de sus 10 hijos mayores? Y fíjense cómo allí, claro, uno dice, pero ¿por qué Dios no le reveló? Bueno, hay cosas que Dios no revela a personas, y no las revela. ¿Por qué? Porque no es el tiempo ni la soberanía de Dios el revelarlo a esa persona. ¿Y por qué? Porque hay un tiempo, porque hay un proceso, porque normalmente las cuestiones de la vida cotidiana en el creyente se viven por medio de la fe y no por certezas de información. Hay muchas cosas que no sabemos, pero entendemos que todo ayuda bien a los que conforme a su propósito son llamados. Por un lado, recuerdo siempre que Elías, cuando va a visitarla a una mujer, a Elías, allí Elías dice: es una mujer angustiada la que viene a visitarme, pero Dios no me ha revelado por qué está angustiada, cuál es la causa de su angustia, ¿no? Entonces, a partir de allí uno puede ver que hay cosas que se saben y hay cosas que no se saben, más allá de las idas y vueltas de el atributo de la omnisciencia de Dios Hijo en Jesucristo. Recordemos que Él se despojó a sí mismo y no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y una de las cosas que hablamos siempre es que Jesús también, desde el punto de vista de su humanidad, no lo vemos que sea omnisciente en su humanidad, salvo que el Padre, a través del Espíritu Santo, le revele algo. Recordemos que Jesús, cuando está allí con Jairo y la mujer del flujo de sangre, en un momento siente que poder salió de él porque fue sanado alguien, y él dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y allí lo vemos a Jesús o simulando para generar allí un ambiente de humanidad donde él no sabe, pero él sabía que era la mujer, o realmente no sabía. Realmente no le fue revelado quién fue, quién le tocó, y la mujer se postra delante de sus pies y les cuenta a todos la historia de su flujo de sangre de sus 12 años y que finalmente fue sanada de ese azote mediante el toque del manto de Jesús. Entonces, fíjense que primeramente que alguien sea profeta en la Biblia no garantiza que tenga conocimiento de todo. En segundo lugar, uno puede hilar acontecimientos, tratar, allí de crear hipótesis, ¿no? Si Jacob, Dios le hubiera revelado que José estaba en Egipto, lo hubiera ido a llamar, a buscar, y lo hubieran traído de Egipto y finalmente nunca hubieran ido a Egipto, ¿no? De esa manera, ¿por qué? Porque José no estaba en Egipto, José no hubiera llegado a ser miembro de la casa de Potifar, luego encarcelado y luego, interpretando los sueños de Faraón, sería segundo en Egipto. Y allí se daría los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Por eso es muy complicado intentar interpretar el texto bíblico en base a la omnisciencia de Dios. Yo siempre le digo a todos que cuando abordamos el texto bíblico o aún la vida cotidiana, nunca nos tenemos que meter en la omnisciencia de Dios, un Dios que todo lo sabe, porque si Dios sabe esto, ¿por qué lo permitió? Si Dios sabía que Satanás iba a pecar, ¿para qué lo creó? Si Dios sabía que, Adán y Eva iban a sucumbir a la tentación de Satanás, ¿por qué allí lo creó? ¿Por qué, si Dios sabía que iban a pecar, puso el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué? Es realmente estar lidiando con ciertos límites que nos pueden allí o avasallar nuestra fe. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas sin respuestas, o simplemente dejar que Dios sea Dios
y nosotros ser seres humanos, allí con nuestras limitaciones. Y lo más indispensable de todo eso es entender de que Dios sigue siendo Dios y nosotros, pese a nuestra debilidad, Dios cumple su propósito con nosotros y su propósito en la humanidad aún pese a nosotros. Por eso lo vemos a Jacob, que nunca se le revela que José estaba en Egipto. ¿Por qué? Porque había un proceso también. Pero son hipótesis que hacemos los seres humanos para intentar entender por qué Dios permite en su soberanía o hace o deshace conforme a eso. Normalmente cuando pasa la historia y vemos la historia desde atrás para adelante, ahí recién podemos comprender los porqué de lo que Dios permitió. Sigue diciendo la pregunta, ¿no? Después de eso dice, segunda pregunta, José, durante los 7 años de abundancia en Egipto, ¿por qué no buscó a Jacob antes? Bueno, recordemos que también en ese sentido, José cuando estuvo en Egipto, bueno, ya terminó siendo esclavo. Terminó siendo, allí, ¿cómo les puedo decir? Terminó enfocado en lo que sería la tarea en Egipto. Recuerden que él le puso a sus 2 hijos el hecho de que Dios le consoló y el hecho de que Dios le hizo olvidar la casa de su padre. Olvidar. ¿Por qué? Porque él pasó a otro tema. Estaba enfocadísimo en su actividad, sin guardar rencores. ¿Por qué? Porque José no estaba apegado al pasado. Simplemente había perdonado, José se había entregado a Dios su carga y vio que en su soberanía Dios estaba con él. Y recordemos que nosotros hoy tenemos como apegos a diferentes cosas porque tenemos más llegada a través de la comunicación con un montón de gente. Entonces los medios que tenemos hoy no son los medios que habían antes. Y cuando estaba en los 7 años de abundancia, donde José tenía la autoridad para ir a buscar a su padre, para decirle, papá, acá estoy yo, por alguna razón no sucedió. Seguramente José estaba enfocadísimo en su trabajo, en lo que era la administración de los recursos abundantes que estaban entrando en Egipto, y así también ocupándose de sus hijos, de la casa de Faraón, siendo responsable, dirigente, como siempre lo fue José, y lo que hizo que Dios lo prosperara y levantara. No lo hizo sino hasta que sus hermanos vinieron a él. Recién cuando sus hermanos vinieron a él, ahí él recuerda todo lo sucedido, le pone énfasis y dice, qué bueno, tengo la oportunidad de sustentar a mi padre. ¿Por qué? Porque recordemos que en realidad lo que el sueño de Faraón decía era que iba a haber hambre en la tierra, aquí en la tierra de Egipto. Por eso dice, va a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez, de hambre. Sin embargo, después el texto bíblico nos dice que el hambre se extendió también a la tierra de Canaán. Y por eso, frente a la escasez de lluvia y a la escasez de sembradíos, es que mandan a sus hijos, Jacob manda a sus hijos para ir a Egipto y allí se encuentran con José y allí finalmente se da todo el reconocimiento del arrepentimiento de los hermanos, de José los prueba para finalmente darse cuenta de que habían cambiado y que realmente sería una gran oportunidad y entiende que Dios tornó el mal de ellos para bien. Se dan así las cosas. Por eso hay alejamientos, hay cuestiones de la vida donde las personas se alejan unas de otras, donde uno hasta parece que se olvida de algún ministerio en particular, de alguna iglesia que visitó, de algún familiar, de algún hermano en la fe, se olvida y vos decís, pero ¿por qué pasa eso? No te digo que Dios lo genera, pero sí que Dios lo permite, pero por sobre todas las limitaciones humanas, hay un designio divino inquebrantable, que es la voluntad del Señor. Y en este caso lo vemos en la providencia de Dios, ese término llamado providencia de Dios. Va a decir entonces finalmente, obviamente Dios está en control. Parece que Jacob y José se les había nublado su mente y su corazón mientras se acomodaban las circunstancias precisas. Y entonces la última pregunta es, ¿Dios permite cosas así en la vida de cada uno? Como les dije, y concluyendo, la providencia de Dios incluye no solamente un Dios que está activo, no solamente un Dios que está presente y escuchando y viendo nuestras necesidades. No hay un cabello de nuestra cabeza sin que se caiga, sin que Dios lo sepa. Eso enseñó Jesús. Pero también hay tiempos, hay una agenda divina, hay cuestiones que también tienen que ver con los axiomas bíblicos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso también nos tiene que dar cuenta que hay procesos. Y en esos procesos, Dios hace con
conforme a su soberanía y a su omnisciencia. Y nosotros tenemos que hacer todo lo mejor que podamos para ir para adelante, para no retroceder ni estancarnos, no hacer preguntas que no tienen respuestas. Jamás hagas preguntas que no tienen respuestas, menos a Dios, porque no va a haber una respuesta. Sin embargo, tenemos que seguir adelante. En el día del bien, goza del bien, dice Eclesiastés. Y en el día de la adversidad, considera. ¿Escucharon eso? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera que tanto lo uno como lo otro ha puesto Dios para que la gente se dé cuenta que fuera de Él no hay nada. Eso es lo que dice el versículo, y así de esa manera queremos cerrar este video y quiero darles respuesta a esto para intentar seguir adelante y no bajar los brazos cuando vemos que las circunstancias no se dan. Por alguna razón Dios lo permite. ¿Permite la injusticia en tu vida? Sí. No olvides que una de las bienaventuranzas, en realidad la última frase que dijo Jesús es: bienaventurados cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alégrense porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así hicieron con los profetas de la antigüedad, incluido, te diría en este caso, José, con su propia familia. Así que bueno, sigamos adelante. Esto no tiene que ver con certezas humanas, sino con confianza en Dios en toda circunstancia. En el día del bien, goza del bien. Y en el día del mal, considera. Ponelo en el comentario y así me voy a dar cuenta que realmente viste este video. Poner el comentario: en el día del bien, gozo del bien, y en el día del mal, considero. Considero. Bueno, espero que les haya gustado, sigan adelante, seguimos con la serie Leemos la Biblia en un año y será hasta el próximo video. Así que chau chau, no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!